vamos a hablar del ascendente Sagitario. Si recién llegan acá, si no vieron los streams anteriores, les cuento que en YouTube tienen un videíto, es más, lo voy a abrir acá para que lo puedan ver. A ver, YouTube, Astrodelfos. Sí, tienen un videíto acá que es el ascendente, que les recomiendo que lo vean si hay algo que de este video no logran entender. Si ustedes empiezan a sentir que estoy utilizando un lenguaje tal vez demasiado complicado o hay cosas que no saben de dónde vienen, este video esclarece muchas de esas cosas, así que les recomiendo siempre dar una mirada. No salteen información. Yo sé que vivimos en un mundo en donde las cosas son muy apresuradas, pero no salteen información. Todo es integral y les va a ser útil para aprender. Otra cosa. La gran parte del conocimiento que voy a utilizar para hablarles de los ascendentes, esto es como si estuviera citando algo, viene de este libro de Eugenio Caruti, Los Ascendentes. Lo recomiendo muchísimo. Les advierto que es una lectura densa porque Eugenio creo que es antropólogo, siempre me olvido. Sí, es antropólogo. Entonces tiene una manera de escribir que es, o sea, tiene un léxico cargadísimo. Es un placer porque realmente tiene estrategias para explicar las cosas como realmente se explican, ¿no? No utiliza términos que son similares utiliza justo el término adecuado para cada cosa, pero obviamente a veces hay que releer, volver a la oración porque capaz queda algo que no terminamos de entender, se nota que es un tipo muy leído. Entonces les advierto eso, que tal vez como intro puede ser un poco arrollador si se quiere. Así que hoy vamos a hablar de este ascendente y sin ahondar demasiado en estos conceptos porque ya lo tienen en el video principal, lo que sí les puedo comentar es que vamos a abordarlo desde distintas ópticas. Primero vamos a hablar un poquitito de Sagitario porque necesitamos entender la esencia del signo para comprender al ascendente. Después vamos a hablar sobre cómo se va yendo lentamente hacia el ascendente, qué acciones se toman. Luego, ¿cuál es el medio ambiente que vive este ascendente? ¿Cuáles son sus posibles expresiones? ¿Quiénes le atraen? ¿Qué tipo de personas le atraen? ¿Cuáles son los riesgos que corre este ascendente cuando lo polarizamos? Y finalmente, ¿qué aprende? Es decir, ¿cuál es el momento más perfeccionado de este ascendente? Tengan en cuenta, muy importante, que lo dije también antes, que el ascendente es una especie de camino a seguir, pero no va a ser tan fácil o tan difícil para todo el mundo por igual. ¿A qué voy con esto? A que una persona que tiene en su carta natal aspectos o signos que son más cohesivos con ese ascendente, le va a resultar mucho más sencillo integrarlo que tal vez una persona que tiene cosas un poquito más diferentes. Que esto no significa que la persona la pase peor. Si por ejemplo, no sé, tiene como vemos ahora un ascendente Sagitario y justo tiene un sol en Cáncer que no tienen casi nada que ver. Acá justamente entra el pro y el contra de cada cosa, ¿no? Cuando tenemos algo tan distinto cuesta más, pero también ganamos una mayor perspectiva y nos resulta más difícil caer en los riesgos o en las polarizaciones, es decir, en los excesos en donde puede terminar ese ascendente, que ya vamos a hablar cuáles son los posibles excesos del ascendente Sagitario. Pero hablemos de Sagitario, ¿no? Hablemos de que también vamos a analizar un poco cuál es la energía que viene antes, porque si vemos un ascendente, indefectiblemente vamos a tener que analizar su casa 12, que es lo que trae como una especie de inercia. En el ascendente es como si estuvieran haciendo una semilla, pero la casa 12 se parece mucho más a estar en la panza de mamá, a esta cosa que viene de nacimiento, que viene de familia, que trasciende una especie de costumbre, es algo que arrastro, que no me queda muy claro de dónde viene, pero yo por inercia voy hacia allá. Y en la casa 12 me está diciendo, hermana, esto ya lo recontra completaste, ya
es algo que tenés que dejar atrás y tenés que trascenderlo para llegar al siguiente nivel. Me gusta usar mucho estos paralelismos de videojuegos de pasar de nivel, porque para mí el ascendente tiene una relación muy fuerte con esto y además con que el aprendizaje humanista para la astrología del ascendente es espiralado hacia arriba. Es decir, que yo llego a una curva de máximo aprendizaje y voy a regresar otra vez para tener que volver a aprender una cosa nueva más elevada que la anterior, porque ya cuento con ciertas habilidades o capacidades incorporadas. Entonces, ¿qué es lo que hace Sagitario? Toma la energía contenida de Escorpio para liberarla y para expandirla. Si ustedes recuerdan, cuando habíamos visto a Escorpio, vimos que Escorpio funcionaba como una especie de pantano, ¿no? Que el pantano parece negativo, parece agua estancada, pero ahí es donde se vive la muerte y donde también nacen esos organismos que fagocitan estas cosas y les permiten renacer. Entonces es esa podredumbre necesaria que necesitamos a modo de limpieza para después resurgir. Entonces, acá también Sagitario lo que hace de interesante es que va del plano al volumen, de lo que es chato a lo que es tridimensional. La primera palabra que tenemos para definirlo entonces es despliegue, que incluso es una palabra que me resulta más óptima para explicar esto de lo que, por ejemplo, cuando decimos expansión. Creo que despliegue es mucho mejor porque es una apertura de algo que ya estaba, pero que existía en un plano mucho más chato. Y por supuesto que si miramos el ascendente vamos a tener que ver lo que hay del lado de enfrente, lo que hay en la casa 7. Esta casa 7 que habla del complemento. ¿Con qué se complementa este ascendente? En este caso se complementa con Géminis, porque toma la información Géminis y luego Sagitario la articula para generar síntesis. Pero ojo, que la palabra síntesis que estoy utilizando, que es la misma que utiliza Eugenio Caruti, no la utiliza a modo de síntesis de achicar la información. ¿Vieron cuando te dicen sintetiza este texto? Es decir, achicalo. No. Síntesis en el sentido del microorganismo, ¿sí? Cómo sintetiza un organismo este nutriente, de qué manera lo filtra para hacer que se expanda, para utilizar el máximo de su poder, ¿no es cierto? Cómo sintetiza nuestro cuerpo, piénsenlo así, con microorganismos para entender de qué síntesis habla Sagitario. Entonces, Sagitario lo que hace es renuncia a las explicaciones casuales, que obviamente están muy bien en Géminis, no estoy criticando a Géminis, ¿no? Estas explicaciones casuales son necesarias para adquirir la mayor cantidad de información posible y en cierto punto para hacer el multitasking que tan habilidosamente Géminis puede poner en práctica, pero luego, en esa renuncia que tiene Sagitario, las profundiza, accede a la percepción geminiana en un orden creativo y de niveles independientes. Es decir que acá ya utilizamos esto y maniobramos con eso que tenemos, exploramos, reconocemos. Y bueno, esto va con respecto a Géminis. Volviendo a lo de Escorpio, a lo que trasciende de Escorpio, acá tenemos también la alegría y la abundancia de la vida que emergen. En Escorpio teníamos la muerte, pero esta muerte necesaria para poder renacer, como el Fénix, y acá en Sagitario lo exploramos todo hacia afuera. Emanamos, sintetizamos el dolor escorpiano como organismo y lo trascendemos. Y conectamos también lo cotidiano con lo universal. Acá de nuevo el complemento con Géminis. Géminis toma toda esta energía, toda esta comunicación, esta información que tiene a su alrededor, la absorbe toda, no discrimina y acá viene Sagitario y no es que discrimina la información, no, grave error de concepto, todo lo contrario, conecta eso cotidiano con lo universal. Esa información que yo tengo luego tiene un significado, tiene un propósito en mi vida, tiene algo que va más allá de esa información básica y mi trabajo como ascendente Escorpio es trascenderlo y entenderlo. Y esto suele ser un poco problemático cuando se hace la interpretación sagitariana porque a veces hay un riesgo, a mi manera de ver, muy frecuente en la interpretación de Sagitario,
y es que se suele considerar que esa profundización de información necesariamente significa una ideología o el casarse con una idea. Y ese justamente es uno de los riesgos que vamos a hablar más adelante del ascendente Sagitario, que con profundizar una idea lo que hace es comprender que nunca va a tener la verdad absoluta, pero siempre nos vemos tentados de que al haber explorado tanto, automáticamente nos creemos sábelo todos, pero es parte de ese proceso que va a ir incorporando este ascendente. Acá, en síntesis, hay una comprensión íntima de la pérdida de Escorpio que se convierte en confianza exuberante en Sagitario. Algo que se soltó y que decimos, ya no tengo nada que perder y ahora que renací, lo único que queda es disfrutar, es avanzar, es crecer, es descubrir y es conocer. Entonces, vamos yendo al ascendente. Vamos a ver un poco qué procesos va a atravesar una persona con ascendente Sagitario. Va a tener que integrar experiencias sabiendo que son limitadas. ¿A qué voy con esto? A que en su afán de poder explorar, de poder conocer, o incluso no su afán, porque tal vez se topa con esto en su vida y no necesariamente es algo que desea, se va a encontrar con que toda experiencia nunca es suficiente y por eso siempre va a necesitar más y por eso siempre va a dar cuenta de que no existe algo que sea pleno en ningún sentido. A lo que voy es que no hay sabiduría plena, no hay conocimiento último, no hay verdad absoluta. No olvidemos que también Sagitario es un signo mutable, es decir que acá existe algo que está siempre en caos y en movimiento para esta persona. No concibe esta cosa de establecí esto y me quedé acá. Otra cosa que va a hacer esta persona es que va a ir conectando distintos niveles de realidad. ¿Qué es lo que pasa? Sagitario, si ustedes vieron o leyeron, se suele asociar mucho con cuestiones religiosas o con cuestiones docentes, ¿no? Y fijémonos un poco la raíz de la palabra religión. Religión viene de religar, de reconectar, ¿no? Entonces acá estamos reconectando ideas existentes y conectamos, en el caso de la docencia, ideas viejas con ideas nuevas. Porque el docente, en realidad, el buen docente, no viene acá a enseñarle a una generación más joven, de mente o de edad, algo que es la verdad absoluta. El docente lo que hace es transmite un conocimiento que existió y que se desarrolló en su época y deja que la juventud luego lo cuestione y lo siga expandiendo. Ese es el mejor docente. Recuerden la frase que les dejé en mi Instagram, voy a revisarla porque no me acuerdo bien, me acuerdo que Bruce Lee la había dicho, creo. Sí, escuchen esta frase, me encanta. Encima Bruce Lee, ascendente Sagitario, qué tool. Un buen maestro protege a sus alumnos de su propia influencia. ¿A qué va con esto, Bruce Lee? A que justamente el maestro tiene que comprender que su verdad es absoluta y cuando se impone y cuando no da espacio al diálogo, al intercambio, al cuestionamiento, ahí deja de ser un buen maestro. Entonces a eso va la docencia sagitariana, a que no va a ser un transmisor de conocimiento como lo es Géminis, ni tampoco va a ser un dogmático que te dice que esta es la verdad absoluta. El disfrute del enseñar va desde este lugar de trascender el conocimiento a algo más y el verdadero docente también entiende que sigue explorando, que sigue aventurándose, que sigue curioseando en el momento en el que entra en contacto con el alumno, porque todavía tiene más que aprender y huecos que rellenar en esta situación de transmitir esa información, ese conocimiento, esa experiencia. ¿Qué otra forma o qué otro proceso va a vivir la persona con el ascendente Sagitario? El cuestionarse lo que la lleva más allá y el aferrarse a lo conocido. Es decir que también le puede llegar a pasar que en este aferrarse a lo conocido a veces diga, bueno, me voy a establecer en este conocimiento, pero nuevamente se va a volver a cuestionar y se va a dar cuenta que necesita llegar más lejos.
es interesante porque muchas personas con ascendente Sagitario, sobre todo personas jóvenes o que recién están explorándolo de manera, también puede ser que no sean jóvenes y quizá nunca le dieron bola al ascendente, pero gente que tempranamente se está aproximando a su ascendente, suele pasarles que se comprometen con algo, que se guían de alguien más para acompañar a alguien más y después hacen lo propio. Por ejemplo, tengo una pareja que milita en un partido político y después, no sé, me separo de esa persona, no la veo nunca más, pero yo me quedé enganchada con eso y termino involucrándome más en ese partido político o en esa idea política, o después me voy para otro partido, o después empiezo me involucro en política. Existe algo que tiene que ver con la conexión de lo que pasa en mi vida, que después me hace explorar más un conocimiento, y capaz a veces son otras las personas las que traen esa experiencia a mi propia identidad, y después descubro que puedo trascenderlo en algo más, que la exploración para mí continúa, y capaz para la persona que estaba conmigo no lo era tan así, no era un viaje tan largo. También otro camino es el progresivo alejamiento de las creencias de origen. Acá el ascendente Sagitario siempre tiene esa experiencia, aunque después vuelva, porque no necesariamente ser ascendente Sagitario significa indefectiblemente que vamos a cuestionar todo lo que nos enseñaron y que vamos a ir para el lado contrario. No. Pero sí, el ascendente Sagitario tiene esto de que en algún punto va a tener que vivir de la vereda de enfrente. A veces se puede dar desde rebeldía, a veces se puede dar desde exploración, pero después vuelve, ¿no? Después vuelve, mira, va, viene, necesita explorar otros caminos que vayan más allá de la tradición familiar, de lo que les parece correcto a nivel religioso o ideológico a los familiares. Y esto también se da desde el alejamiento en otros sentidos más expansivos. Si mi familia, por ejemplo, siempre se quedó en este pueblito, yo voy a querer salir de este pueblito, voy a querer ir a conocer otras cosas, otras personas, otros mundos, otras realidades. Y después, por último, que esto viene también de la casa 12, hay muchas cosas que esta persona va a ir dejando que se vayan, porque hay un anhelo de control que está muy debajo del inconsciente. El inconsciente, la casa 12, esta cuestión escorpiana que tengo, quizá de manera latente me está mostrando que hay algo, hay un anhelo de control que justamente tengo que aprender a ir dejando que se vaya, que fluya. Como todo signo mutable también, ¿no? Hay algo muy del dejar fluir en cualquier signo mutable. Entonces vamos a hablar ahora del medio ambiente. Como les dije en el capítulo del ascendente, todos los ascendentes se cruzan con un medio ambiente. Así como el ascendente expresa algo que a veces ni yo me doy cuenta que está expresando, el ascendente también me acerca a una vivencia orgánica a mi alrededor, a un ambiente que me condiciona, y ese ambiente es o no es agradable para mí, depende de qué clase de persona soy. Acá es donde se notan más esas contradicciones que existen con respecto a mi Sol, mi Luna, mi Mercurio, mi Venus. Si tengo signos en esos aspectos planetarios que están un poco más cercanos al ascendente, capaz ese ambiente para mí es como ir como pez en el agua, pero si no, ahí choco y digo, wow, ¿por qué me pasa todo esto? Y bueno, porque tengo que aprender eso, viene de la afuera para que yo lo aprenda. Entonces, medios ambientes posibles para ascendente Sagitario. Crecer en el plano material, emocional y mental. Es decir, que viva en ambientes en donde hay algo que le exige que tiene que crecer. Quizá nace de un ambiente humilde y tiene que tratar de ir a la abundancia, y poco a poco se va cruzando con oportunidades en donde aumenta su ganancia económica. En el plano emocional, que se cruza con personas que tal vez están muy psicoanalizadas o que viven situaciones muy profundamente sensibles y emocionales, y esta persona se tiene que topar con esto, bueno, ¿cuál es mi madurez emocional? ¿De qué manera puedo relacionarme mejor? Y también en el plano mental, ¿no? Aprender más, tener que comer más conocimiento, tener que educarme
y entrar un curso, salir del otro, hacer esta carrera, hacer esta otra, que también se puede dar del plano espiritual, ¿no? Conectar con diferentes filosofías que me enseñen un poco más sobre cómo funciona el mundo y las cabezas y lo espiritual y las creencias. ¿Qué otro medio ambiente se puede dar? Viajes, ¿no? Permanencias en el extranjero. Expansión de horizontes. Muchas personas con ascendente Sagitario cuentan esto de que tal vez les ha tocado estar con parejas que viajan mucho o nacer en el seno de familias que están de acá para allá, que se mudan todo el tiempo y quizá eran personas que esto no lo disfrutaban un montonazo, pero bueno, les tocó esto, ¿no? De salir de la zona de confort, de expandir los horizontes, de conocer más allá, de encontrarse con otras culturas, otras circunstancias. ¿Qué más en el medio ambiente? Situaciones que lo llevan más allá de lo que es familiar e inmediato, ¿no? De golpe me encuentro con un grupo de amistades que son de una clase social distinta que la mía. Me encuentro con una cultura que respeta cosas que la mía no respetaba. Con personas que tienen costumbres muy distintas a las que tenían mi grupo familiar, mi barrio, mi espacio de pertenencia. De nuevo, de lo humilde a lo expansivo, ¿no? Siempre a más va el ascendente Sagitario, nunca a menos. Esto quiere decir que hay una cuestión de crecimiento constante. Y acá una persona una vez, esto no me lo olvido porque me pareció súper interesante como ejemplo, una persona una vez en una clase me dice, pero y entonces el ascendente Sagitario está re bueno en comparación con el ascendente Escorpio, porque el ascendente Escorpio tiene que vivir situaciones de dolor, mientras que el ascendente Sagitario tiene que vivir situaciones de crecimiento. Sí y no, porque estas situaciones de crecimiento hacen que la persona no pueda en ningún momento aquietarse, que viva circunstancias que quizás son un poco más caóticas o que la obligan a ver el lado positivo de las cosas y quizás esa persona no necesariamente vive en esa circunstancia o a veces ella misma se obliga a salir de la comodidad para estar en una situación de constante movimiento. Entonces, es otra forma de vivir la vida de manera caótica, que tal vez no es desde el dolor, pero sí es desde esto muy de empresa, ¿no? De que tienen que subir los dividendos a fin de año porque si no estamos al horno y que aprendimos y tengo que seguir creciendo. Esto tiene que seguir generando abundancia. ¿Qué otra cosa pasa? Se cruza con gente entusiasta o amante de los viajes. Capaz la persona no es amante de los viajes y se cruza con un montón de gente que le encanta irse de viaje, mochileros, también personas optimistas, muy idealistas, personas que están muy comprometidas con las ideas, que les encanta debatir ideas, hablar sobre poliamor, sobre política, sobre libertad, sobre ética, filosofía. Y no sabe la persona por qué se cruza con esta gente, pero ahí están en su vida, ¿no? Marcando esta cuestión de constante cuestionamiento de las ideas. Es verdad que Sagitario es un signo de fuego, pero recordemos que de los 3 signos de fuego es el único que tiene mitad de forma animal, mitad de forma humana. Es decir, que lo salvaje que se podía dar en el fuego con Aries, el carnero, o con Leo, el león, en el caso del centauro, tiene una energía en donde la pasión se vuelve un eje transformador de una idea. Acá esa idea que es la flecha que arroja el centauro, que es ese cumplimiento de objetivo donde entra la conciencia humana que tal vez no estaba tan presente en los 2 signos de fuego anteriores. También con quién se va a cruzar el ascendente Sagitario, con personas que creen saberlo todo y les dicen a los demás qué es lo que tienen que hacer. Por supuesto que sí. Se cruza con maestros, se cruza con guías, pero también se cruzan con estas personas que tienen el dedito levantado. Y sobre todo para la persona que tal vez viene de un ámbito muy humilde, esto puede ser un gran choque, ¿no? Esta cuestión de me siento completamente, me sale en inglés la palabra, dazzled me sale, que es como anonadado por esta persona que se lleva al mundo opuesto, pero al mismo tiempo, en algún punto de mi proceso con el ascendente Sagitario, me voy a dar cuenta que yo puedo estar en ese lugar. Y a que no saben, cuando llegamos a ese lugar, también nos damos cuenta que tenemos que salir de ahí, porque nadie puede saberlo todo. Eso es lo interesante del ascendente Sagitario.
Y por supuesto, también se va a cruzar con un montón de personas religiosas, creyentes, muy crédulas de las cosas, muy espirituales si se quiere, muy de te prendo la velita, te hago este ritual, tengo esta cábala, que ustedes dirán, pero eso no es más de signos de agua, también lo es de Sagitario, ¿no? Sagitario tiene esta cosa medio de un dogma o de una idea que tiene un propósito determinado, y como Sagitario tiene tanto deseo de que las cosas tengan un significado y una razón de ser, a veces puede encontrar el refugio en esos espacios de creencia. Esto con respecto al medio ambiente. Ahora, ¿cuáles son las posibles expresiones? Recuerdan lo que dijimos antes, que el ascendente tiene algo que me muestra de mi propia conciencia, de algo que efectivamente tengo dentro mío, pero que en vez de encontrarlo mirando para adentro, lo encuentro en el reflejo, en el espejo de lo que yo hago hacia afuera. Yo hago algo de ese ascendente y después cuando lo veo me doy cuenta que tengo más de ese ascendente de lo que yo creía. Entonces, tenemos, por ejemplo, curiosidad, querer aprender, enseñar, a veces incluso terminar en situaciones donde me toca ser docente y no sé por qué estoy en esa, pero simplemente me pasa y bueno, le termino enseñando a alguien. La búsqueda del sentido de la existencia, que esto es interesante porque mucha gente piensa que solo el sol sagitariano, la luna sagitariana busca el sentido de la vida, y el ascendente sagitario también, justamente como su flecha, como su búsqueda, es uno de los que más fervientemente tiene esta cosa de necesito saber el por qué existimos, el de dónde venimos, el qué venimos a hacer acá. Y también otra cosa es, otra posible expresión del ascendente es la actitud de tener todo claro, ¿no? Puede pasarme de nuevo, así como nos cruzamos con personas que creen saberlo todo, yo también a veces puedo expresarme de una forma en donde digo, no, esto es así, o exagerar, por ejemplo, ¿no? Esa generalización de yo ya la viví todo, o a mí siempre me pasa esto, o a mí nunca me pasa esto, o si te cruzas con esta persona, seguro esa persona es así. Y ahí es el ascendente Sagitario cotejando desde su experiencia, creyendo que es la única experiencia posible, que también es muy de signo de fuego, ¿no? Esta cosa de yo arraso con todo y mi realidad es la única porque a veces me creo el centro del mundo. Y es interesante lo que sucede con esta expresión, porque el ascendente Sagitario muchas veces se va a encontrar con que las personas a su alrededor lo suelen idealizar o desconocen su forma de ser auténtica. Y es más interesante aún porque es diferente de lo que pasa con el sol sagitariano, con la luna sagitariana, que quizá la persona ahí tiene una expresión de total sinceridad y con el ascendente sagitariano es un poco diferente. Que no digo que no tenga una expresión sincera, pero como es algo que viene del adentro y que se expresa primero en el afuera, sucede que las personas tal vez ven en mí algo mucho más de ese ascendente de lo que realmente me pasa. Y como ese ascendente tiende a expandirse y a crecer, hay algo mucho más grandilocuente que se percibe desde el afuera de lo que en realidad está sucediendo adentro. No les extraña, ascendente Sagitario, de encontrarse en sus vidas con montones de personas que les dicen: yo creí que vos pensabas que la tenías re clara, yo creí que vos ya sabías todo de la vida, yo creí que a vos no te importaba nada el resto de la gente, y así sucesivamente, ¿no? Y capaz esa persona tiene un interior que es mucho menos autoestima de lo que expresa para el afuera. Y por supuesto llegamos a qué le atraen. Ojo con esto, porque cuando digo atracción, la gente suele asociar con pareja. Por supuesto que hay una tendencia clara a que por lo pronto, teniendo ascendente Sagitario, me van a atraer personas que tengan cosas de Sagitario en su carta desde el punto de vista romántico, o que tengan algo muy importante en su carta en Sagitario, pero no es una constante, porque a veces me pasa que la gente me dice: uy, mira, mi pareja no tiene nada donde está mi ascendente, eso significa que no vamos a poder trascender en pareja, y no, nada que ver. Porque a veces, por ejemplo, buscamos parejas que completen sectores de la carta que están vacías, complementariedades, hay un montón de factores que influyen acá. Pero obviamente vamos a buscar personas que tengan ese indicador de ese ascendente, porque en esas personas vamos a ver el ejemplo de lo que tenemos que integrar a la experiencia plena del ascendente Sagitario. Entonces ahí nos van a atraer amistades, intereses románticos,
personas famosas también puede pasar, artistas, maestros. Hay mucho de maestros, sobre todo maestros y maestras, porque el ascendente Sagitario ya de por sí tiene esa significación. Así como si se acuerdan que con el ascendente Escorpio hablábamos que esta persona se encuentra con gente que es muy intensa, muy misteriosa. Acá la experiencia sagitariana tiene mucho que ver con el aprendizaje y la enseñanza. Entonces acá hay mucho del gurú con el que se cruza y diferentes gurúes, y esta persona luego trasciende, se convierte ya en gurú, luego encuentra otro gurú y ahí es un ciclo bastante interminable. Entonces, le atraen maestros y guías, le atraen personas nacidas en otros países, le atraen las diferencias culturales, le atraen el optimismo y la alegría, personas que tienen mucha generosidad, mucho para dar, que generalmente exploran mucho en el afuera, que siempre le encuentran el lado bueno a las cosas, y personas inspiradoras. Esta cuestión de la gente que se escribe un libro sobre cómo le fue en la vida y cómo le fue mejor, es algo que al ascendente Sagitario le gusta mucho también, ¿no? Esta cosa de encontrar a esa persona que fue un ejemplo. Una cosa que para mí es muy ascendente Sagitario es, por ejemplo, admirar a Michael Jordan, ¿no? Que Michael Jordan es un excelentísimo ejemplo de autosuperación. Hay un par de figuras, obviamente hay un montón de gente que ha sido realmente ambiciosa en la vida, pero Michael Jordan tiene esta cosa que es medio overachiever, el chabón que hizo 1000 cosas, que no se cansó, que siempre terminó insistiendo para ser mejor. No me acuerdo cuáles eran los aspectos de la carta de Michael Jordan, los voy a chusmear porque me da intriga, pero bueno, esta cuestión, ¿no? Figuras inspiradoras. Grandes ejemplos de vida. Miren, justo Michael Jordan tiene luna en Sagitario, ¿no? Un poco por ahí va la mano. ¿Y cuáles son los riesgos? ¿Qué pasa cuando la persona ya tiene el ascendente Sagitario muy bien integrado, ya lo tiene mejor manejado, pero se pasa de vereda, ¿no? Y ahí llegamos al otro extremo, que es el extremo y la sombra de cualquier signo, que nos pasa con el sol, nos pasa con la luna, y con el ascendente también nos puede pasar, porque es esta cosa que creemos que el ascendente, como es algo que tenemos que integrar, llegar al extremo va a ser buenísimo y no necesariamente tiene que ser así. Entonces, el riesgo del ascendente Sagitario es buscar idealizarlo todo, que es algo muy digamos, de entrar en el terreno del pensamiento, ¿no? De esta cosa de esto es perfecto, esta es la vida ideal, esto es el mundo que quiero, es la flecha que va hacia allá. La flecha se va lejos y yo digo, lo mejor está allá, no está acá. Entonces también esa cuestión que después viene a trascender el próximo signo, ¿no? Cuando llegamos al extremo viene Capricornio y dice, bueno, vamos a poner los pies sobre la tierra. Vamos a estructurar un poco y ser realistas y darnos cuenta que no existen esos ideales. ¿Qué otra cosa puede pasar con el ascendente Sagitario? Escaparle a cualquier situación simplemente porque parece que no tiene un sentido trascendental. La gran frase, esto es demasiado simple para mí. Entonces el ascendente Sagitario ahí puede caer en el error de que no le interesan los intercambios de ascensor con las personas, no le interesa tener un laburo de 8 horas por día, no le interesa salir a pagar las cuentas, no le interesa llegar temprano a un encuentro con otra persona. Esta cuestión de lo importante en la vida está en otro lado, pero también en lo simple existen cosas que son necesarias y ahí está un poco el complemento, ¿no? Siempre que tenemos el exceso tenemos que volver a la vereda de enfrente y mirar qué es lo que dice Géminis de esto. Y bueno, Géminis dice que también en los trámites, en la información cotidiana, en saber qué hora es y a qué día llego, también ahí hay algo importante para mi desarrollo y para no extremarme. Y simplificar la realidad, que está bien. No, ojo, ahí tenemos el otro lado de la síntesis. Y es que como yo ya viví todas mis experiencias, yo ya sé cómo es esto. ¿Vos querés saber cómo son estas cosas? Bueno, yo te explico. Esto es así, es blanco, es negro, es lindo, es feo, es dogma, ¿sí? La simplificación de la realidad es dogma. Es una idea que yo te impongo. Y yo te digo que esto
no tiene demasiada explicación porque acá con Sagitario, si bien tengo, por suerte, esta mutabilidad que hace que yo me pregunte cosas, me las cuestione, les vea la vuelta de tuerca diferente, de todas maneras me encuentro muchas veces creyendo que mi verdad es la absoluta. No olvidemos que Sagitario está regido por Júpiter, entonces acá hay algo de grandilocuencia, de paternalismo, digamos, de ser, no me sale la palabra, en inglés es patronize, ¿cómo sería en castellano? Patronize. Sí, sería como patronizar, pero no es la palabra patronizar. Ser condescendiente, ahí está, es la condescendencia, esa era la palabra que estaba buscando. Y eso, por supuesto, lleva a otro de los riesgos, que es fanatizarse, ¿no? Fanatizarse con una política, fanatizarse con una idea. Y es muy interesante porque justamente Sagitario tiene ese riesgo y su momento de mayor brillo es el momento en el que sigue buscando ideas y las explora y las reconoce, pero no se queda ahí, va a buscar más. Entiende que el llegar a ese punto en donde dice, esta es la mejor idea política, este es el mejor tipo de persona, esta es la mejor forma de vivir el mundo, ahí es donde cae en su propia trampa. Que es creer que ha llegado a un límite de conocimiento y que ya lo sabe todo. Y esto también va desde el otro lado, ¿no? Porque a veces este ascendente puede castigar con mucha severidad a quienes no estuvieron a la altura de su idealización. Cuando idealizo, cuando creo que llega un límite de conocimiento, toda persona que no entra en esa expectativa mía, automáticamente la castigo y la señalo. Pero eso es el extremo, porque vamos a el aterrizaje más hermoso. Lo preferible, que es el punto final de este ascendente, y es ¿qué aprende el ascendente Sagitario? ¿Qué aprende? A entregarse y confiar en lo que está más allá de su identificación, a comprender, a contener y a guiar los niveles de conciencia. Es decir, tiene los niveles de conciencia. ¿A qué voy con nivel de conciencia? ¿A quién soy? ¿A para qué estoy en este mundo? ¿A cómo nos entendemos los seres humanos? ¿Cómo cambiamos de opinión? Lo contengo y los guío. Un buen ejemplo que da Eugenio Caruti, que me encanta, es que si Escorpio es el lago con agua estancada, Sagitario es el río. Es el río que lleva todo. Entonces funciona como una especie de llevo el barco, ¿no? De lo traslado. Yo muevo y voy con todo este conocimiento y vos podés subir a esta ola, pero no me voy a quedar acá, voy a seguir moviéndome. Otra cosa que va a aprender el ascendente Sagitario es hacer una fuerza que responde a otra fuerza. Esta cuestión de la reacción, del entender que el mundo es algo que está en constante movimiento y en este caos puede responder a algo que existe en el allá y que tiene una dinámica, un funcionamiento. A ser activo, a ser receptivo, a guiar y abrir y a sostener también, muy importante, de nuevo esta cualidad de río que tiene Sagitario, de que sostiene el barco y lo lleva, a fluir sin polarizarse, sin fanatizarse, a asumir la posición de transmitir y de enseñar. Esto es algo muy importante para el ascendente Sagitario. Y con esto no estoy diciendo que la persona con ascendente Sagitario termine dedicándose al profesorado o a la docencia, pero en algún punto de su existencia algo va a tener que enseñar, aunque sea enseñarle a su familia sobre cómo vive su vida o sobre cómo comunicarse. Cualquier cosa puede ser, ¿sí? Imaginen que tenemos un mundo de enseñanzas a nuestro alrededor. También otra cosa que va a aprender el ascendente Sagitario es a diferenciar entre saber e inspiración, entre conocimiento y sabiduría. No es lo mismo saber de algo que inspirar a alguien. No es lo mismo el conocimiento, que es el tener una información cruda, que la sabiduría, que es haber puesto ese conocimiento en práctica y ver cuántos diferentes resultados da según el ambiente al que me expongo o la situación en la que estoy o el ambiente en el que viví. Y algo que me encanta del ascendente Sagitario, que para mí es lo más hermoso que tiene porque es algo muy poético y que tiene que ver también con que el signo anterior es Escorpio, es que convierte las pérdidas
en sensación de que el corazón se crece y se ensancha. Vamos a dar un ejemplo crudo. Se murió un familiar. Entonces, esa pérdida, ese dolor que existe en Escorpio y que se hunde y que toca fondo, Sagitario, en el ascendente, tiene la capacidad de transformarla y de convertirlo en algo que es cuánto amor que yo siento adentro. Que ese dolor se convierte en algo más grande, porque ahora que yo viví esa pérdida, sé valorar todavía más la vida. Por lo tanto, mi corazón se hace más grande y más generoso, y soy capaz de abordar a más personas y de entenderlas y de comprenderlas y de quererlas y de darles todo, porque mañana no van a estar. Entonces, en vez de hundirme en ese sufrimiento, disfruto lo que tengo ahora y lo ensancho y lo hago crecer. Es hermoso. Para mí es algo maravilloso. Y por supuesto que ahí, con ese corazón tan grande, es donde el ascendente Sagitario aprende a inspirar. Aprende a saber hacia dónde va. Que no es lo mismo que ir. Es el saber hacia dónde va. Es el entender que yo esta flecha no la arrojé en vano. La arrojé porque me está marcando un punto hacia donde me voy a dirigir. Y cuando estoy yendo allá, ahí ya trascendí. Y ahí llega Capricornio, que Capricornio se pone ese punto a donde arrojé la flecha como una meta concreta. Pero de eso vamos a hablar el mes que viene cuando hablemos del ascendente Capricornio. En fin, la semana que viene seguramente vamos a hacer un stream hablando de algo de astrología y prepárense porque seguramente diciembre y enero voy a empezar a generar streams hablando de qué es lo que se viene para el 2023. Probablemente divida los streams en capítulos hablando de qué es lo que se viene para los diferentes signos. Así que estén atentos porque a partir del stream que viene seguramente van a ser todos sobre cuestiones de panorama, de lo que se viene, de cómo prepararse y demás. Si les gusta el contenido que hago de manera gratuita, me pueden ayudar de un montón de formas. Me pueden ayudar donándome cafecito, me pueden ayudar también suscribiéndose a mi canal de Twitch. Y si no pueden hacer nada de todo eso, es comprensible, pero también me pueden ayudar compartiendo, etiquetando a sus amistades en mis posteos, guardando los posteos, dándole like a los videos, suscribiéndose, siguiéndome, recomendándome. También en www.astrodelfos.com.ar tienen la posibilidad de contratar mis servicios, mi carta natal, revolución solar, hago un montón de cosas más. Tengo también vouchers ahora para Navidad, así que si no saben qué regalar para Navidad, ahí tengo una opción bastante copada que pueden aprovechar. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias por estar, gracias por acompañarme. Veo que de a poco se va sumando cada vez más gente y les agradezco de corazón que estén acá. Me siento muy apreciada, muy valorada. Así que bueno, nos vemos el martes que viene. Hasta la próxima. Esperemos que Argentina, energías y suerte para Argentina. Y bueno, disfruten el fin de semana largo quienes viven en Argentina. Nos vemos. Nos vemos a ver a quién. Pim pam pum. Bueno, no hay mucha gente, así que directamente cierro hoy sin raidear. Gracias por venir. Chau, chis.